Bien, pues muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan tanto en la plataforma Zoom como en el canal YouTube a este encuentro Norte-Sur Global, CISAN, Instituto de Investigaciones Económicas, denominado Espejismos de la Recuperación Postpandémica, Retos de la Política Monetaria, Estabilidad Financiera y Desarrollo Económico, en esta cuarta edición, coordinado por las doctoras Claudia Maya y la doctora Mónica Meireles, de quienes agradezco muchísimo la invitación a este evento, tanto para moderar como para ser ponente más adelante. Para mí es un gusto y un honor estar moderando la primer mesa con la que abriremos este encuentro, denominada Política Monetaria e Inestabilidad Financiera en la Era Post-COVID-19, en la cual tendremos tres excelentes ponentes. La primera ponencia, denominada Estabilizadores Económicos Naturales y Oportunidades de la Política Monetaria, Financiera y Fiscal en el contexto del desarrollo pospandémico, que estará a cargo del doctor Ernesto Bravo del Instituto de Investigaciones Económicas. La segunda ponencia es a cargo de la doctora Claudia Maya del CISAN UNAM, cuyo nombre es Los planes de recuperación económica pospandemia en América del Norte, un New Deal en puerta. Y finalmente escucharemos al doctor Roberto Soto de la Universidad Autónoma de Zacatecas con la ponencia Crisis y Recuperación entre la austeridad, deuda externa y el gasto eficiente y productivo. Bien, sin más preámbulo, pues daremos inicio con el doctor Ernesto Bravo. Él es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM, investigador de tiempo completo adscrito a la a la Unidad de Investigaciones en Estudios Hacendarios y del Sector Público del Instituto, supervisor académico del acervo de variables financieras del Instituto y actual director del Boletín Momento Económico, con líneas de investigación de Estado y cambio institucional, economía monetaria financiera, crecimiento y desarrollo. Y bien, es también autor de diversos libros, además de que es parte del miembro del Padrón de Tutores y profesor de posgrado en Economía de la UNAM y profesor en la licenciatura en Economía de la Facultad de la UNAM. Tiene diversos capítulos del libro, además de ser director del Boletín Económico del Instituto de Investigaciones Económicas y es expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. Sin más preámbulo, damos paso a esta primera participación. El tiempo será de 25 minutos por cada uno de ustedes. Yo estaré avisando 5 minutos antes. Adelante, por favor. Doctor, no se escucha su ponencia. Creo que tiene que abrir el micrófono. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Vania, por la coordinación de la mesa. Agradezco al CISAN, al Instituto, por la convocatoria y en particular a las doctoras Mónica y Claudia por invitarnos a participar en este interesante ejercicio, digamos, multidisciplinario de análisis de una de las etapas más importantes que estamos viviendo, no solamente en México, las economías emergentes, sino a nivel internacional, y toda esta polémica alrededor de la recuperación post pandemia, entre quienes creen que se trata de un simple reacomodo, ¿verdad? Una recuperación natural, y quienes creemos que podemos, si se articula bien la política económica, proyectarnos hacia el quehacer de la política gubernamental en escenarios de mucho mayor crecimiento que el que habíamos registrado hasta antes de la pandemia. Voy a compartir una pantalla para presentar, no sé si se ve bien. A ver. Permítanme, déjenme minimizar esto. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí, sí se ve, doctor. Bien. Bueno, yo tengo el honor de presentarles aquí mi ponencia titulada Estabilizadores Económicos Naturales y Oportunidades de la Política Monetaria, Financiera y Fiscal en el contexto de desarrollo post-pandémico de México. Un poquito largo el título, pero en parte está también representando esta complejidad en la que nos estamos moviendo. En ese sentido, bueno, pues
seguimos aquí con la presentación. Vamos a tener un poquito de paciencia porque tarda, parece ser, ¿no? En pasar a la siguiente página, a la siguiente. Bueno, vamos a ver por qué no está queriendo. Ernesto, si gustas desplazar tu cursor hacia la parte inferior izquierda de tu presentación y se va a activar por ahí unas iconos para que puedas avanzarla, ¿no nos aparece? Parte izquierda, creo que, ajá. O con las flechas de navegación o las teclas de avanzar página, a ver si te permite. Sí, aquí está ya, disculpa, Sí, ya. Bien, pues es una presentación que se divide en 4 apartados, uno de carácter introductorio, el segundo que hace, bueno, que toma en cuenta los referentes teóricos que sustentan esta presentación en términos de, bueno, pues una revaloración de las finanzas funcionales, una revaloración contemporánea de las finanzas funcionales de Ava Lerner por autores como Arestes y Sawyer, pero incluso algunos autores latinoamericanos también lo están finalmente revalorando, contrastado con la nueva macroeconomía clásica, la nueva síntesis neoclásica, que es la que está guiando finalmente el quehacer de la política económica contemporánea, en el caso de México, pero también a nivel internacional. Un tercer apartado, ¿sí?, que tiene que ver con pues esta estrategia de desarrollo que México ha en los últimos años, pues digamos, adoptado después del modelo sustitutivo de importaciones y que tiene que ver con esta apertura económica. Y quizás lo que estamos viendo en esta crisis, lo que se está de alguna manera pues innovando, pareciera ser que estamos en una etapa de transición hacia una nueva estrategia de desarrollo, al menos para el caso de México, que todavía no alcanza a definirse como tal, porque, bueno, como decían por ahí, ¿no? El anterior esquema no acaba de terminar y el nuevo modelo tampoco acaba de nacer. Entonces estamos en una etapa aquí de transición un poco confusa en términos de las grandes directrices que van a guiar el desarrollo económico del país y, por supuesto, todo lo que tiene que dar pie, si es el caso, en términos del diseño institucional, ¿sí? En términos de las adecuaciones constitucionales, de las leyes secundarias incluso, ¿verdad? Y la creación de nuevos organismos administrativos, como los que ya estamos finalmente viendo también para el caso de México, y un apartado cuarto, ¿sí?, que tiene que ver con, bueno, pues, cuál era la situación en la que nos movíamos antes de la pandemia, en términos económicos, y cuáles fueron algunos de los efectos más importantes en el contexto de la pandemia, y cuáles son las posiciones fiscales y monetarias de recuperación económica post pandemia del COVID-19. Finalmente, las conclusiones. Bien. ¿Cómo le hago? Ok, para quitar esta parte que me deje ver. Bien. A ver si me puedo. Tenemos que el tema de la pandemia generada por el COVID-19 ha tenido importantes efectos económicos y también en términos del manejo de la deuda pública, lo cual ha implicado que dichos problemas estén en el centro de importantes debates relativos a la estabilidad, la recuperación, el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal del endeudamiento público interno y externo. Estos debates giran en torno a la profundidad de la recesión, la rapidez de la recuperación económica a partir de los estabilizadores automáticos o naturales, así como del endeudamiento público nacional e internacional. El caso de México es un tanto excepcional, ya que su economía no cayó, por ejemplo, a los niveles en que preconizaban organismos financieros nacionales e internacionales, como el Fondo Monetario, que lo situaban en al menos el 12%, pero se llegó a hablar incluso de un 14%, ¿no?, de caída en 2020 para la economía mexicana, lo que avisoraba un escenario complejo en términos sociales y de recuperación económica, afirmando incluso
que la economía mexicana se comportaría en el futuro cercano en forma de L, ¿no? Una especie de estancamiento, ¿sí? Una especie de estancamiento prolongado. Bien. Afortunadamente para nuestra economía, la caída del PIB fue de solo 8.2%, mientras que el crecimiento del endeudamiento público medido por los requerimientos históricos financieros del sector público pasó del 45% en el 2019 a solo 52.5%, pero llegó a estar incluso al 55% del PIB, ¿sí? El cual en gran medida se explica debido al proceso devaluatorio, o sea, ese crecimiento tan importante de 7.5 puntos porcentuales del PIB de la deuda histórica, se debe en gran medida, más que a un endeudamiento en el contexto de la crisis, a la caída finalmente del PIB de ese 8.2% y al proceso devaluatorio mismo, ¿no? Pero, bueno, finalmente comentar que el gobierno federal optó por no endeudarse, no obstante las líneas de crédito que el Fondo Monetario Internacional habilitó para el caso de México, que hubiera llevado a nuestros requerimientos históricos a niveles del 60 y el 70% del PIB, acercándonos, en caso de haber sido así, a la zona crítica del 77% con respecto al PIB, que es un número considerado por las calificadoras internacionales y por los organismos financieros también internacionales como propicias para una degradación crediticia en el caso de prácticamente cualquier país, aunque bueno, pues sabemos finalmente que el caso de los países desarrollados es una excepción, no se diga Estados Unidos que tiene el 130% de deuda con respecto a su PIB. En lugar de lo anterior, el país, gracias a su posición fiscal, está en mejor condición, incluso que muchos países desarrollados, lo cual le ha permitido una rápida recuperación, en donde encuestas como las de Banamex preconizan, por ejemplo, un crecimiento del 5.5% del PIB para el 2021, mientras que JP Morgan vaticina, por ejemplo, un crecimiento hasta del 6.5% y el Banxico hasta del 7%, ¿no? En ese escenario, ¿no? Si los efectos sanitarios de la pandemia del COVID-19 se logran controlar en este 2021, las condiciones económicas internas y externas están dadas para que la economía crezca en este año incluso entre el 7.8% del PIB. Se pensará que es una cifra muy optimista, pero tiene, digamos, asideros reales el poder pensar de esta manera, dada la rápida recuperación de la economía, pero también el contexto de crisis anteriores, particularmente la crisis de 1995, en donde caímos cerca del 5.5% y en 96 recuperamos y crecimos casi al 6%. Lo mismo sucedió con la crisis de 2009, en donde también caímos más o menos a estos niveles, y en 2010 volvimos a crecer en la misma magnitud en la que caímos, ¿no? Entonces, si nuestra caída fue de 8.2% en el 2020, pues podemos perfectamente, si estos estabilizadores naturales y la política económica se mantiene, digamos, armonizada con la política fiscal y monetaria, y además, por supuesto, no se profundiza el problema sanitario que todavía tenemos, pues podemos perfectamente aspirar a un crecimiento de esa naturaleza. Los datos del segundo trimestre que presenta INEGI recientemente, pues nos hablan de una recuperación trimestral importante, un crecimiento ya del primer semestre de por encima, un poco más allá del 18%, entonces, pues esta cifra no pareciera ser una cifra muy descabellada, ¿no? Bueno, este crecimiento en gran medida pudiera explicarse por el efecto dinamizador del gasto público social y en infraestructura productiva, ¿verdad? Así como en lo que hemos estado viendo en materia de política monetaria, una relajación, ¿no? La política monetaria el año pasado, pues hizo bajar la tasa de referencia del 7.5 al 4.5% en menos de un año, ¿no? Algo que de alguna manera
junto con los 800,000 millones de pesos que se inyectaron al sector financiero para darle liquidez, pues nos habla de ese impulso por parte de la política monetaria para la recuperación, además de lo que se hizo en materia fiscal, junto con los incentivos que se gestaron en el contexto de la entrada en vigor del TEMEC, ¿verdad? Y por supuesto, esta alentadora noticia del paquete económico de rescate de Biden por 1.9 billones de dólares, que va a implicar pues, más empleo, una demanda no solamente interna y externa acelerada por parte de Estados Unidos, sino también la posibilidad de que nuestras remesas que han tenido un comportamiento histórico, pues sigan manteniéndose en ese nivel. Estamos hablando de cerca de 40,000 millones de dólares que apuntalan, digamos, el fortalecimiento del mercado interno en esta etapa, digamos, de rápida recuperación. Por su parte, en materia de deuda, se prevé un decrecimiento de estos requerimientos históricos que pasarían del 52.5% en el 20 al 51.5% del PIB en este año, ¿no? A este escenario habría que sumar extraordinariamente el ahorro del costo financiero que generaría, por ejemplo, esta línea de crédito que prácticamente, pues en ese sentido, nos está dando el Fondo Monetario Internacional por 12,200 millones de dólares, ¿sí? Para usarlo, pues, en lo que consideremos más importante, pero se ha anunciado que finalmente se destinaría para el pago de deuda, el repago de deuda pública, lo cual liberaría recursos que también pudieran destinarse al incremento de la infraestructura productiva, por supuesto al fortalecimiento de los programas sociales y al desarrollo regional, apuntalando aún más esta recuperación. Esto tendría también la posibilidad de ser a su vez apuntalado con una reforma fiscal amplia o que amplíe la base gravable, en donde específicamente se aperture fiscalmente el décimo decil del ingreso, se combata la evasión y la elusión fiscal, lo que implica, por ejemplo, captar fiscalmente áreas productivas exentas, como vendría a ser, por ejemplo, el caso de la minería, ¿no? Que también ya está en miras de las autoridades fiscales. Comentar un poco los referentes teóricos en esta investigación, pues esto va en línea con esta revaloración contemporánea que se ha hecho a la luz de pues podríamos llamar así del fracaso de las políticas neoliberales en términos de dinamizar la economía a nivel mundial, y es el caso de México, ¿no? Esta situación de alguna manera ha motivado a los analistas a repensar el papel del Estado, digamos, en un escenario post-neoliberal, y me parece que la posición de Ava Lerner, la revaloración de Ava Lerner, es una de las más interesantes porque nos habla de la articulación de la política monetaria y fiscal con fines de eficiencia económica, ¿sí? Más que de plegarnos a dogmas como esta ideología de las finanzas sanas y el equilibrio presupuestal, ¿no? Que ha estado motivando el quehacer de la política económica, tanto en México como a nivel internacional, y que tiene como su principal referente al famoso modelo ISMP, ¿no? Que a su vez, en la parte fiscal, pues está avalada por estas posiciones también muy socorridas a nivel internacional que tienen que ver con la consolidación fiscal, ¿no? La cual, sin embargo, bueno, pues no ha dado los resultados esperados por los países, ¿no? Para no agotar el tiempo, comentar que esta filosofía, esta forma de pensar económicamente por parte de Ava Lerner, sigue el principio de juzgar las medidas fiscales por su función o papel en la economía más que por los equilibrios, con la finalidad de reducir la inseguridad económica que amenaza la civilización democrática y plantea sus dos debes. La primera, responsabilidad financiera del Estado, ¿sí? Ya que nadie más que él puede asumir tal obligación, y consiste en mantener el gasto total del país en bienes y servicios a un nivel ni por encima ni por debajo de aquel a los precios corrientes, que a los precios corrientes permite adquirir todos los bienes cuya producción sea posible.
Si se deja que el gasto total sea superior a esa cifra, habrá inflación, pero si se permite que sea inferior, habrá desempleo, ¿no? La segunda responsabilidad del Estado es, solo ha de pedir prestado cuando sea deseable que el público tenga menos dinero y más bonos del Estado. Pues esos son los efectos de los empréstitos públicos, cuando la tributación, el gasto, el endeudamiento y el préstamo o reembolso de empréstitos están dirigidos según los principios de la hacienda funcional. Cualquier exceso de los pagos monetarios sobre los ingresos, si no puede cubrirse desatesorando, ha de compensarse con la emisión de nuevo dinero. Asimismo, cualquier exceso de cobros sobre pagos puede ser distribuido o atesorado. Estas leyes de la hacienda funcional de Lerner se manifiestan a favor de la expansión monetaria y en contra de la hacienda saneada, base de los presupuestos equilibrados. En lugar de eso, se proponen medidas de política económica como la siguiente: el ajuste del gasto global, incluyendo al Estado, a fin de eliminar tanto el desempleo como la inflación, realizando gasto público cuando el gasto total sea demasiado bajo, imponiendo tributos cuando sea demasiado elevado. Segundo, el ajuste de las tenencias de dinero y bonos del Estado mediante nuevo endeudamiento o amortización del mismo, a fin de conceder aquel tipo de interés que dé como resultado el nivel de inversión deseable. Y tercero, la emisión, atesoramiento y destrucción del dinero que sea precisa para llevar a término las dos primeras partes del programa. Bien, esta, digamos, revaloración de Ava Lerner tiene como contraste a la nueva macroeconomía clásica o nuevo consenso monetario, con esto que se conoce como el modelo ISMP, ¿no? Con una prescripción de política económica en donde, bueno, la política monetaria, pues ya sabemos, tiene que plegar a criterios de expansión previamente definidos y en donde, bueno, pues al final de cuentas el gobierno, tanto en la parte fiscal como en la parte de política monetaria, pues tiene un papel muy cautivo en ese sentido. Y bueno, pues esto en parte es algo de lo que explica el porqué de la ralentización económica a nivel internacional y también en el caso de México, porque pues finalmente está condicionando mucho el quehacer de la política económica esta filosofía. Bien. También tenemos como referentes, digamos, ya a nivel de telón de fondo, pues la teoría clásica del desarrollo y el estructuralismo cepalino, ¿no? Pero asimismo, pues también nos nutrimos, ¿no? De los aportes de la nueva economía del desarrollo, ¿no? En donde se dice, por ejemplo, ¿verdad?, que el desarrollo económico debe de ser concebido aún como un proceso nacional sustentado en torno a la constitución de un núcleo endógeno. Partiendo de esa determinación es decisiva la ubicación en su marco global dinámico y abierto, constituido por el capitalismo mundial como totalidad, que tome en cuenta las transformaciones territoriales, espaciales y organizativas introducidas por la globalización. Es decir, esta revaloración de Ava Lerner para el caso de México y me atrevo a afirmar también para el caso latinoamericano, debe de circunscribirse en esta visión también amplia de la economía del desarrollo o de esta nueva economía del desarrollo que toma en consideración elementos como la sustentabilidad y la posición de nuestra región en el ámbito internacional. Muy brevemente comentar de las estrategias de desarrollo económico y del soporte institucional que vinieron con ellas, ¿no? Decir básicamente, pues que nosotros hasta antes de 1982 tuvimos esto que conocimos como la industrialización sustitutiva de importaciones, con un marcado, digamos, protagonismo por parte del Estado, el cual con la crisis de la deuda externa de 1982, pues sufre un fuerte descalabro que lleva a las autoridades federales a incorporarnos en una visión, digamos, aperturista de la economía, que tiene sus dos epicentros en 1986 con la entrada de México al GATT y particularmente en 1994 con el inicio del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, los resultados en términos de crecimiento y desarrollo de 1982 hasta el 2018, ¿verdad? No han sido los esperados tanto por sus entusiastas impulsores de orientación ideológica neoliberal como por los múltiples sectores de la sociedad mexicana.
todo lo cual propició, por ejemplo, en el caso de México, en 2018 se votara mayoritariamente en el país por un personaje con un perfil ideológico, pues digamos que distinto, ¿no? A quienes le antecedieron. El nuevo perfil gubernamental se manifiesta por hacer un uso más transparente de los recursos públicos, junto con un esfuerzo fiscal mayor direccionado al pago de impuestos por parte de los deciles de más alto ingreso, además de hacer un uso de los procesos de endeudamiento distinto al que caracterizaba las administraciones federales anteriores, lo cual se ha validado precisamente en tiempos de la pandemia del COVID-19, negándose a incrementar los niveles de endeudamiento público agregado, posibilitando con ello una reducción más rápida, incluso haciendo pagos récords a los intereses de la deuda pública externa federal, tanto en la, digamos, de carácter estrictamente federal, como la que atañe al endeudamiento público externo de Pemex, ¿no? Pagos por más de 4,000 millones en el primer caso y de Pemex por 5,000 millones de dólares. Este gobierno ha impulsado importantes cambios en las leyes económicas primarias y secundarias, adecuando también el marco administrativo que lo sustenta, pudiendo en ese escenario encontrarse en todo ello puntos de contacto con lo planteado incluso por la nueva economía del desarrollo. Algunos elementos constitucionales que están soportando parte de este esfuerzo, bueno, pues tienen que ver con una relectura del capítulo económico de la Constitución, ese famoso capítulo del 25 al 28, en donde pues ya estamos empezando a ver ciertas propuestas para que el 27 constitucional sea nuevamente reformado en términos de esto que se está impulsando de la reforma energética, y muy probablemente vayamos también a una reforma del artículo 28 constitucional, en donde si, digamos, renunciar a la autonomía del Banco de México, si se establezca constitucionalmente la doble obligación que tiene el Banco de México, esto es, velar por el control de precios, pero también impulsar el crecimiento económico, como lo hace en este caso la Fed para los Estados Unidos, a diferencia del Banco Central Europeo. Y para eso se tiene una serie de artículos constitucionales que pudieran apuntalar, digamos, este rediseño institucional que motive el cambio, digamos, de paradigma económico de desarrollo para el caso de México. Muy brevemente mencionar que hasta antes de la crisis el mundo venía, digamos, en un proceso de declive, ¿verdad? De una etapa muy prolongada, también es marcada por las crisis de 2009 y las anteriores, pero que era un escenario, digamos, convulso en el que se movía la economía mexicana, que también, de alguna manera, pues impacta a México. Antes de la crisis también veníamos en una, digamos, en una dinámica de ralentización económica, ¿verdad? Que pues finalmente nos complicó un poco el quehacer de la política económica, en un escenario dominado pues por líderes que están en una lucha constante por esa hegemonía bueno, económica, pero también política y militar, lideradas en este sentido por Estados Unidos, pero ya pisándole los talones muy de cerca China y bueno, pues Japón y Alemania como las potencias también, digamos, preeminiscentes, y México pues en un ranking internacional muy plano en ese sentido, el lugar número 15. En ese escenario, bueno, pues teníamos también un proceso de subvaluación del tipo de cambio, ¿sí? Con esta idea de reposicionarnos en términos del valor externo de nuestras exportaciones, con procesos de esta naturaleza, pero pues también entendiendo que México tenía y tiene todavía un cargo muy importante, o sea, un peso muy importante en materia de endeudamiento público exterior. Este endeudamiento es cercano a nuestro, previo al inicio de la crisis, era de más de 437,000 millones de dólares, de los cuales cerca de 330,000, más o menos, era deuda pública gubernamental, deuda externa, dividida en 200,000, más de 200,000 millones del gobierno federal y el resto de organismos, bueno, de endeudamientos como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Bien, en ese escenario,
Y a nivel latinoamericano, pues México despuntaba a pesar de todo, o estaba considerado como el segundo país más atractivo por parte de las calificadoras, con calificaciones pues a nivel de B por las calificadoras Standard & Poor's, Fitch, Moody's, con relación a América Latina, pero también con relación a los BRICS, pues estábamos mejor posicionados que Sudáfrica, que la India, que Rusia, que Brasil, y con nuevos países emergentes, ¿no? Como Corea, Indonesia y Turquía, pues también nos ubicaban como una nación, digamos, importante en términos de, pues, ser consideradas una buena plaza de inversión. El COVID finalmente fragilizó la posición económica internacional del país y llevó al riesgo país a niveles de 416 puntos, ¿verdad? Pero finalmente, pues esa condición digamos, se matizó al término de 2020 y regresamos a los niveles prácticamente, pues si no previos a la crisis del COVID, pues no tan caóticos como si se estaban presentados a mediados del año 2020, ¿no? De tal manera que ya estamos en un riesgo país de cerca de 200 puntos, lo cual pues nos permite ser considerados internacionalmente todavía como un país estable, ¿sí? Junto con esto, bueno, pues tenemos ahí una estabilidad, digamos, cambiaria, que al final de cuentas no se nos, después de un brote importante que nos hizo llevar el tipo de cambio hasta 25 pesos por dólar, pues ya lo tenemos ubicado en 20 pesos por dólar, más o menos, lo que pues sí le da en ese sentido margen de maniobra en la parte cambiaria al gobierno federal. Y también es un soporte importante en términos de las reservas internacionales que bordan los 200,000 millones de dólares, algo que nos da holgura también para finalmente afrontar situaciones adversas en el corto plazo, ¿no? Esta relación de deuda pública externa, reservas internacionales, pues es todavía una relación pues, más o menos sostenible para el corto plazo, y es algo que, bueno, tenemos que cuidar, dado que pues, siempre el endeudamiento externo es preocupante, ¿no? Y es muy rápidamente, o es un elemento que puede fácilmente crecer, no así el tema de las reservas internacionales como su sustento para un pago, ¿no? Pero bueno, en este escenario, pues hablar que tuvimos un comportamiento extraordinario en el 2020 que se está proyectando incluso a 2021, se piensa que vaya a ser un año todavía mejor en términos de las remesas de nuestros connacionales en el exterior. Y que, Doctor, bueno, 5 minutos, por favor, gracias. ajá, y que eso implica, bueno, pues que el país reciba más de 40,000 millones de dólares por parte de ellos en el 2021, como lo recibimos en 2020 y que ayudó bastante a paliar un poco los efectos más duros de la crisis que vivimos el año pasado. Decir que estamos ya también en una recuperación, en donde pues, estamos teniendo un crecimiento importante de las exportaciones, enero-abril 2021, pues ya tenemos una recuperación interesante, ¿no? Y este escenario se sigue manteniendo al primer semestre de 2021. Las importaciones están creciendo, nuestras, digamos, nuestra balanza comercial, si bien es cierto, estamos teniendo en este primer cuatrimestre con una cifra negativa, pero muy mínima, de tal manera que, dada la recuperación del frente externo, vemos que el motor externo finalmente está ayudando bastante al país para consolidar una posible recuperación para no solamente 2021, sino 2022 y 2023. Y bueno, en ese escenario, ¿cómo podemos compararnos internacionalmente en términos de nuestra deuda histórica? Bueno, pues comentar, por ejemplo, que México, al haberlo controlado su endeudamiento y llevarlo al 52%, un poquito más en 2020, incluso estarlo reduciendo para 2021, pues nos pone en una posición verdaderamente positiva en relación, imagínense ustedes, a países de la OCDE,
con países que deben hasta 180% de su PIB, como Italia, Estados Unidos con un 130%, Francia, España, y eso explica en parte por qué nuestro país está también siendo considerado como un país importante en materia de inversión extranjera directa, que pues también ha tenido un muy buen comportamiento en este año, ¿no? En lo que va del año. Aquí el INEGI nos presenta datos interesantes. El índice global de actividad económica de México, pues ya nos reporta para los primeros meses de 2021 una recuperación importante, que si bien no nos ubica al nivel previo a la crisis de la pandemia, pues sí nos hace, digamos, avisorar que en el corto plazo estamos a punto prácticamente de recuperar el terreno perdido en términos de dinamismo económico, ¿no? Tenemos aquí series desestacionalizadas del propio IGAE, ¿no? Y que bueno, no vamos a leer por falta de tiempo, pero bueno, están apuntalando lo que vimos en la gráfica anterior. Este IGAE que se compone del indicador coincidente y del indicador adelantado, pues nos hablan de cómo se está recuperando la economía, y en ambos indicadores la economía mexicana está en plena recuperación en este 2021, a inicios de este 2021. Y ponemos ganes. Un dato importante que también puede y debe de ser atendido es la inversión fija bruta en México, que sí, en 2020 se nos viene abajo, pero que si tomamos en cuenta indicadores ya más de coyuntura, vemos, por ejemplo, que en el mes de marzo de este año ya tenemos un comportamiento positivo de este indicador, lo cual debe de ser, digamos, fortalecido tanto por el sector público como por la iniciativa privada para que den soporte suficiente para la recuperación económica, pero bueno, ya tenemos ahí un dato de recuperación interesante. Un minuto, doctor. Y tasas de interés también en muy buen nivel, y la posición fiscal de México, y pues quisiera más concentrarme en las recomendaciones a nivel de conclusiones, que aquí va a estar la ponencia para quien quiera profundizar en ella, también se los dejo. La recuperación económica post pandemia y su permanencia en los escenarios de corto y mediano plazo dependerá de los siguientes: del control mismo de la pandemia en sus sucesivas oleadas, lo que implica vacunar aceleradamente al tercer mundo; que no se profundicen los conflictos comerciales y geoestratégicos entre las principales potencias; que se aproveche ampliamente las potencialidades del TEC y los 1.9 billones de dólares del paquete de ayuda económica del presidente Biden; que se recupere en largo plazo la planificación indicativa para el diseño e implementación de la política económica; que se tomen en cuenta enfoques alternativos como el de las finanzas públicas para las finanzas funcionales para el diseño de la política económica, en lugar de esta idea de las finanzas públicas sanas con su corolario de la consolidación fiscal; que se haga realidad en el marco de la autonomía el doble mandato de Banxico, esto es, estabilidad de precios e impulso al crecimiento económico, y que no siga subiendo más su tasa de referencia como pretende seguir haciéndolo para el 2022, después de ubicarla en 2021 en 5.25 puntos, bueno, 5.25%. Que la banca de desarrollo pase a primer piso, aprovechando la liquidez extraordinaria que el Fondo Monetario Internacional puso irrestrictamente a disposición del gobierno federal, de los 12.200 millones de dólares de derechos especiales de giro, no utilizándolos en su totalidad para el cambio de deuda pública; y que se incremente la formación bruta de capital fijo hasta llegar al 25% del PIB, y se invierta en el corto plazo el 2%, y a mediano plazo hasta el 5%. Bien, yo lo dejaría por aquí para ya no agotar más el tiempo, ¿no? Y entonces me vuelvo a poner en línea, ¿no? Y disculpen un poco lo acelerado, pero bueno, era una ponencia extensa y por el tiempo se nos acabó. Pero ahí está, Mónica, Claudia, el Power, finalmente, para quien quisiera ver esta última parte de la posición fiscal y algo de la posición monetaria. Vania, sería todo.
De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Ernesto. Agradecemos su participación y el análisis que nos hace acerca de la política monetaria y fiscal en México y obviamente los efectos que ha tenido sobre la economía. Bien, vamos a dar paso ahora a la doctora Claudia Maya, de la cual primero me voy a permitir dar una breve semblanza. La doctora Claudia Maya es doctora en economía por la UNAM, maestra en economía por la Universidad de Missouri, Kansas City, y maestra en finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es responsable del proyecto PAPIT, reconfiguración bancaria, circuitos monetarios e innovación financiera, nuevos procesos de la financiarización en América del Norte. Asimismo, es autora del libro Financiarización, Securitización y Crisis, la experiencia estadounidense, y de múltiples artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero. Además, ha participado en distintos coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y es profesora de licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación se orientan hacia el estudio de la economía internacional, en particular los cambios en el sistema financiero de América del Norte, financiarización, crisis económicas, moneda y banca, política económica, teoría moderna del dinero y economía financiera. Bien, pues ahora damos paso a la doctora Claudia Maya. Por favor, adelante. Doctora Claudia, ¿te escuchamos? Perdón, estaba yo ya arrancando con la presentación. Nuevamente agradezco a todos su participación y su presencia en este cuarto encuentro Norte-Sur y esperamos que sea de su agrado y de su interés como lo fueron los otros tres. Pues arrancamos. En esta ocasión quiero presentar la ponencia sobre los planes de recuperación económica pospandémica en América del Norte, particularmente Estados Unidos, un New Deal en puerta. Es algo que he venido trabajando desde que se presenta la pandemia, pero tiene sus antecedentes en la crisis financiera del 2007-2008. Entonces tenemos que los puntos que esta presentación tocará será el panorama general de la economía de Estados Unidos, los costos financieros comprometidos por las distintas administraciones, desde Obama a Biden, para enfrentar las crisis en sus administraciones. El tercer punto será las reacciones de la Fed ante tales crisis. Finalmente, tocaremos las posibilidades de recuperación económica. Entonces tenemos que la crisis financiera del 2007-2008 dejó graves secuelas en la economía estadounidense, así como en la economía global. Los niveles de actividad económica y de empleo nunca se restablecieron a los niveles anteriores del 2006, aún teniendo una recuperación de tipo B hasta antes de la pandemia. Entonces, Estados Unidos ya venía con algunos problemas fuertes desde el 2007-2008 que no pudo solucionar y ahora tiene que enfrentar esta pandemia donde la recuperación o el tipo de recuperación no sabemos qué es, o sea, ya de hecho le pusieron XX porque no sabemos cómo va a ser esa recuperación, ¿no? Dependerá del tipo de decisiones que se tomen, pero aún así hay que negociarlas. Bueno, una de las principales lecciones que dejó la crisis fue que los mercados financieros y bancos desregulados pueden causar muchos estragos a la economía global por su interacción, actividades especulativas, tamaño y altísimos costos fiscales de rescate que continuarían mermando la actividad económica. Esto no solamente es una realidad para la economía internacional, sino propiamente para los Estados Unidos. Hay que reconocer que el epicentro de la crisis financiera 2007-2008 tuvo su origen en Wall Street y fue causada básicamente por las grandes corporaciones financieras estadounidenses, ¿no? Otra lección bien aprendida fue
la importancia del uso de los recursos públicos abundantes para salir de la crisis, es decir, y salir de la crisis de forma parcial, para que no colapsara el sistema financiero internacional, a eso me refiero. Es decir, la importancia fundamental de una política económica expansiva y rescates bancarios masivos para contener la debacle final mundial. La debacle financiera mundial. También quedó claro que las políticas monetarias por sí solas no pudo contener la crisis y que la pura manipulación de la tasa de interés tendiente a cero no logró activar la inversión productiva ni la demanda agregada a niveles deseados hasta antes de la pandemia, ¿no? La pregunta que surge de toda esta pequeña introducción es, ¿podrá hacerse lo mismo que se realizó con los bancos para rescatar la economía productiva y el empleo? Es decir, ¿qué pasaría si esos millones de dólares que se han destinado a rescatar bancos ahora se aplicaran a la economía productiva y el empleo? Que es con lo que vamos a terminar también nuestra presentación. Entonces, en la primera parte de esta presentación, pues vamos a ver las tendencias muy generales y agregadas de la economía estadounidense. Entonces vemos que a principios de los 2000 había crecido a niveles mayores del 4%, y esa tendencia no se puede mantener. Hay ups and downs a lo largo, pero casi siempre tendiendo a crecer por abajo del 3%. Para una economía madura, para ser la principal economía mundial y el motor de crecimiento, digamos, aparte de China, pues es relativamente poco el crecimiento obtenido, considerando que China había crecido a niveles del 12% en los 90, principios de los 2000, y que durante la crisis del 2007-2008 alcanzó niveles de crecimiento de 6-7%, ¿no? Estados Unidos presenta tasas de crecimiento más débiles y obviamente caídas fuertes en el 2008, como resultado de la crisis, con una caída casi del 2.5%. La recuperación se da, pero no vuelve a alcanzar tasas por arriba del 4%, ¿no? Inclusive en el 2016 se presenta como una, 16-17 se presenta una mini crisis, y el crecimiento apenas se alcanzó 1.8%. Finalmente tenemos una caída acelerada del producto estadounidense de alrededor del 3.5%, menos 3.5%, y en esa situación encontramos ahora a la economía del vecino país. Bueno, tenemos también cómo se desarrolla o cómo ha sido la trayectoria del saldo en cuenta corriente, es decir, la balanza de pagos. Tenemos un saldo negativo prácticamente desde el 2000 al 2020. Bueno, ese es parte de los twin deficits, o sea, encontramos siempre la economía estadounidense corriendo saldos negativos en la balanza de pagos, y eso es obvio porque el mundo necesita de los dólares estadounidenses. Entonces, para eso necesita mantener un déficit en balanza de pagos. Y tenemos que ese déficit crece durante el 2006, pero se reduce paulatinamente después de la crisis 2007-2008, y esto tiene, bueno, una explicación doble. Primero, porque sí hay un reacomodo de fuerzas después del 2007-2008, hay un reacomodo a nivel internacional, del comercio internacional particularmente, donde China toma protagonismo y es impulsada como parte de la crisis. Estados Unidos se repliega un poco en relación a su comercio internacional. Después vienen los conflictos de comercio, las guerras comerciales con China, las políticas relativamente proteccionistas de Trump. Por ahí se hablaba del ocaso de la globalización, que para mí no es tal cosa, sino simplemente un reacomodo de fuerzas, porque si viéramos el comportamiento de los mercados financieros, pues no hay ninguna
limitación después del 2007-2008 en la expansión de la liquidez. Por el contrario, lástima que no hemos podido armar esa gráfica, pero la liquidez a nivel internacional que se movía en los mercados financieros crece, las actividades continuaron siendo los mismos después del 2007, pero el comercio de bienes y servicios sí se vio afectado y un poco contraído. Por otro lado, tenemos la apreciación continua del dólar, que también pues desmotiva un poco las importaciones estadounidenses. Entonces, sí hay una reducción de su déficit en general, pero en el 2020 nuevamente vuelve a crecer por todas las necesidades de importación de los insumos médicos, ¿no? Para enfrentar la pandemia. A ver, tenemos también el déficit fiscal del gobierno de Estados Unidos. Vemos cómo se incrementa aceleradamente ese déficit a modo de alcanzar alrededor de poco menos de 35,000, que son billones, 3.500 billones de dólares, ¿sí? No estamos hablando de billones de dólares. Vemos cómo va creciendo este déficit fiscal del gobierno de Estados Unidos a raíz de la crisis 2007-2008, y es precisamente porque en este pico, bueno, en esta caída, en esta curva, no sé si la ven, si muevo el cursor, no sé si ustedes lo ven, es el costo del rescate bancario, ¿no? Que no fue, que inicia en el 2008, particularmente cuando empieza toda la quiebra bancaria. En el 2007 se detona, septiembre, pues ya hoy, el 15 de septiembre, con la quiebra de Lehman Brothers de 2007, pero es una cadena que se prolonga a otros bancos, entonces hay que desembolsar recursos fiscales para el rescate, pero aún así no son tan pronunciados como los déficits, el déficit del 2010, bueno, prácticamente el 2020, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante cuál es la diferencia en naturaleza, digamos, en alcance de este déficit que fue para rescatar a los bancos y el déficit que está teniendo actualmente para mantener el ingreso disponible de los estadounidenses. Tenemos también finalmente, bueno, no finalmente, pero dentro de esta introducción, este view rápido de la economía estadounidense, tenemos que la deuda del gobierno federal ha crecido, y ha crecido no enormemente, si ven la tendencia ha sido creciente, pero no se han alcanzado los niveles actuales del 130% como porcentaje del 130% como participación del PIB, ¿no? Entonces, sí hay un crecimiento, pero ya venía creciendo la deuda del gobierno federal antes de la pandemia, ¿no? En el año 18-19 tenemos que supera el 100% del PIB, andará por ahí del 105% del PIB. Y finalmente en el 2020 alcanza casi el 130% del PIB. Ya nos mencionaban en la ponencia anterior que México anda por ahí del 50%, de la deuda mexicana anda por ahí del 50%, ¿no? Pero yo sí considero que este porcentaje alto ha contribuido a sostener la economía estadounidense. Sí considero que el gasto, aún la deuda, puede contribuir al crecimiento económico cuando existen las condiciones de pago. Si estamos pidiendo deuda para pagar deuda, como es el caso de México, pues ni aunque fuera el 20%. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. A ver, tenemos que la inflación anual ha estado relativamente controlada, y ahí es muy interesante lo que está sucediendo con las decisiones de política y con la naturaleza de política monetaria dentro de, como es la Fed. En sus estatutos originales sí está el mantener la estabilidad de precios, pero también tener en cuenta la creación
empleos, o sea, el alcanzar el pleno empleo en combinación, no solamente la estrategia de establecer o de mantener tasas de inflación por abajo del 2% o así alcanzar el máximo de 2%, sino promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Lo que hemos visto a lo largo de este siglo es que los niveles de inflación en Estados Unidos efectivamente se han reducido. Y esto pues podría alegrar a los mercados financieros, podría alegrar a los hacedores de política monetaria tradicional, pero a los críticos que ven la economía desde la perspectiva o post-keynesiana o institucionalista, es una cuestión de alarma, porque entonces la economía no está creciendo o no, la dinámica económica no se está acelerando en la manera que los incentivos monetarios y fiscales están queriendo. Han sido aún mucho más grandes los incentivos monetarios y fiscales para activar la economía estadounidense y no ha alcanzado, no se ha podido acelerar en la medida que deseada. Y esto se nota precisamente en que en los niveles de inflación con todo y los recursos que se han inyectado a través de los planes de rescate, no han podido incrementar la tasa de inflación arriba del 2%. Entonces, en la última semana, precisamente, el presidente de la FED decía que su preocupación principal era que en los informes de junio y julio, en relación al crecimiento de los precios, era que estos se habían, en vez de crecer, o sea, el índice de precios en vez de crecer, se había desacelerado un poco, al grado que no se ha alcanzado la meta del 2% de inflación, y si estamos hablando de una deflación de la economía estadounidense, que también se está presentando en el resto de las economías más avanzadas de Europa. En un reporte en una entrevista que le hicieron, muestra una gráfica muy interesante como las principales economías del bloque europeo y que pertenecen además al euro, han presentado tasas inflacionarias también por debajo del 2%, ¿no? Finalmente, tenemos que la tasa de interés estadounidense ha tendido a cero, pero la tasa real se ha mantenido positiva, muy pegadita al 1%, casi por debajo del 2%. Yo creo que esta línea roja quizás debería estar aquí por debajo del 2% para el 2020. Y vemos que a la par que baja la tasa de interés de Estados Unidos, la deuda pública como porcentaje del PIB se dispara. Y esto es verdaderamente interesante. Ojalá nos dará tiempo un poquito más adelante de hablar. Ahora vamos a la siguiente. Espero ir bien en tiempo. Tenemos que ¿cuánto ha sido la inyección o el costo fiscal de los rescates desde Obama a la fecha? Algo muy interesante, en el 2009 se habla de alrededor de 800,000 millones de dólares o casi $1 billón, lo que el gobierno de Obama destinó al rescate de la economía ante la crisis 2007-2008. Sin embargo, sabemos que prácticamente el 77% de estos apoyos se destinó al rescate bancario o de alguna manera a inyectar capital a los bancos o al apoyo de créditos a los consumidores, pequeños comerciantes y estudiantes para continuar con sus pagos al banco. Entonces, fue muy marcado que en buena medida el 77% de estos entre 800,000 millones de dólares y $1 billón fue destinado para fortalecer los balances bancarios, ¿no? Y solamente el 23% de esa cantidad se dedicó a inversión pública y a inversión privada, ¿no? Que fue realmente menos de una cuarta parte de lo que la economía hubiera necesitado, pero se prefirió rescatar a los bancos. En el caso de Trump, la ley de ayuda
es que me tapa. La ley de ayuda y seguridad económica por coronavirus, es decir, en la ley CARE, la administración Trump destinó alrededor de 2.2 billones de dólares a principios de marzo del 2020. Hacia finales de marzo pide 200 mil millones más. Después, en diciembre del 2020, pide una ayuda para la pandemia de 900 mil millones más. Entonces, podemos decir que Trump habría comprometido alrededor de 3.3 billones de dólares para la ley CARE. O sea que el rescate con Obama fue prácticamente un tercio, y eso que fue el rescate histórico, fue el rescate más grande de la historia de Estados Unidos para enfrentar una crisis. Ahora la pandemia nos pone en una situación todavía más crítica, que requiere más recursos para ser enfrentada. A modo que Trump compromete alrededor de 3.3 billones de dólares para la ley CARE. De estos 3.3 billones se sumaría 1.9 billones de Biden propuesto para su administración, haciendo un total de 5.2 billones de dólares, o de trillions, o sea, 5.2 trillones en inglés, equivalente aproximadamente al 12% del PIB de Estados Unidos del 2020, que sería administrado en un espacio de 2 años. Hasta este punto, el plan de Biden no había contemplado todavía el apoyo a inversión en infraestructura tan necesaria para incrementar la formación bruta de capital. Básicamente eran apoyos a la población para mantener el consumo. Y bueno, aquí está muy chiquita la letra, tuve que imprimirlo, pero si vemos que la mayor parte de esta ayuda se destina a cheques de $1,400 para las familias. En total hacen un total de 412 billones, ayuda estatal local para evitar el despido y recorte de servicios, con un total de 350 billones, no ha de ser, billones. Seguro al desempleo también tiene un porcentaje importante, créditos fiscales y ayuda infantil para la familia, vacunas, asistencia sanitaria, reabrir escuelas y educación superior, apoyo a agricultores, pequeñas empresas y otras industrias vitales. Como podemos ver, prácticamente toda la ayuda estaba planeada, o buena parte de la ayuda, a sostener las familias, a sostener el ingreso de las familias para que el consumo no se parara, es decir, mantener la demanda de bienes y servicios y garantizar los pagos a hipotecas, los pagos que habían adquirido las familias y el pago de sus rentas. Entonces, indirectamente también se está apoyando a los bancos o al sistema crediticio. Tenemos que el plan consistía en 2.3 billones para impulsar el empleo. El más reciente, el plan de infraestructura. Este plan original que era de 2.3 billones para impulsar empleos e infraestructura en un periodo de 8 años, prácticamente se reduce a 1.9. No había sido aprobado aún, originalmente eran 2.3, pero hubo mucha oposición diciendo que era un plan era un gasto exagerado y que era innecesario, ¿no? Un plan demasiado ambicioso. No obstante, estimaciones de algunos economistas como Linda Kenhorayan, no sé cómo se pronuncie, pero me fue muy interesante leerlo, porque él afirmaba que se requería alrededor de 10 billones de dólares para poder superar la crisis actual de COVID. 10 billones de dólares. O sea que aún el plan original de 2.3 billones no hubiera sido suficiente para sacar sacar de la crisis actual a Estados Unidos, ¿no? Y aquí hacía este autor una comparación con relación a los recursos que el New Deal requirió. Él planteaba que en 1929 se requirió alrededor del 40% del PIB para poder sacar a Estados Unidos de esa crisis.
Y la crisis actual es todavía más profunda, aunque no es una crisis de guerra o una crisis, no es una crisis financiera tampoco, es una crisis sanitaria que expuso la debilidad de los sistemas de salud, las desigualdades profundas que existen en Estados Unidos y aún la debilidad de la propia industria o de la industria estadounidense, ¿no? Al grado de que se requeriría alrededor del 50% del PIB de 2020, 10 billones de dólares. El PIB es a poquito más de 20 billones de dólares de Estados Unidos para poder salir de esta crisis. Entonces tenemos que quien obviamente tiene que financiar estos planes de rescate, pues ha sido y lo seguirá siendo la FED, ¿no? Desde marzo del 2020 su balance ha crecido en un 70%, pasando de 42 billones de dólares a más de pasando de 4.2 billones a 7.4 billones, es decir, alrededor del 16% del PIB. De esta forma, la FED financia la deuda federal emitida por el Tesoro para apoyar los planes descritos anteriormente y sostener la economía, tratando de abatir el desempleo resultado del reciente cierre económico vivido desde mediados del 2020, ¿no? Cuando la economía estadounidense empieza a cerrar, pues tenía alrededor de un 3.5% de desempleo. Hacia finales del 2020, mediados, ya alcanzaba este desempleo un 15%, que el número de desempleados entre marzo y abril rondó los 22 millones de personas. O sea, esa 10% del PIB necesario para reactivar la economía se justifica ante la pérdida masiva de empleos, ¿no? Vamos con la siguiente. La FED, además de financiar los planes de rescate, ha decidido... 5 minutos, doctora Claudia. Sí, ya cierro. Ha decidido no aumentar las tasas de interés y mantenerlas lo más cercano a cero, lo que conlleva diferentes desafíos, ¿no? Uno de ellos es precisamente el costo de la deuda pública y privada, recursos baratos para los mercados financieros, continuando con las políticas acomodaticias, y también el discurso existente de una preocupación de posibles brotes de inflación, pero ya les comenté que apenas hace una semana el reporte arrojó que la inflación realmente no es un problema, sino más bien una preocupación porque no se alcanzó el 2% deseado. Bueno, pues retomando nuestra pregunta que planteamos al inicio de esta presentación, ¿podrá hacerse lo mismo que se realizó con los bancos después de la crisis para rescatar la economía productiva y el empleo? Es decir, que todos esa liquidez o recursos que la FED creó voluntaria y pues no puedo decir arbitrariamente, pero sí de acuerdo a las necesidades de los bancos para no quebrar, se pudieran canalizar hacia hacia planes de crecimiento económicos basados en la infraestructura y en la creación de empleos. Y por ahí hay un análisis del PERI donde dice efectivamente, ¿no? De hecho, algunos economistas como James Galbraith, que ya desde la crisis del 2007-2008 nos planteaba que la solución a la crisis no era rescatar los bancos, sino que tomar algunas importantes lecciones del New Deal en función de invertir grandes sumas de los recursos públicos en infraestructura y en la creación de empleos permanentes, ¿no? Planes no solamente de corto plazo, sino que tuvieran una continuidad hasta de década y media, que fue realmente lo que pudo ayudar, lo que sacó de la crisis del 29 a Estados Unidos. Y la propuesta va por ahí. Hay algunas propuestas para los países europeos donde se plantea precisamente esto.
evitar a toda costa nuevamente caer en la creencia de mantener finanzas públicas sanas, porque lejos de promover el crecimiento, pues lo desaceleran. Entonces, deshacerse de esas ideas y asumir ese déficit constante, pero recanalizarlo a inversiones de infraestructura con énfasis en creación de empleo. Y la otra cuestión importante es limitar los mercados financieros y limitar específicamente la especulación. Algunos autores como Javier Sassi indican que ese continuo drenaje de recursos de la economía real hacia la economía financiera es lo que ha imposibilitado el crecimiento económico a pesar de las grandes inyecciones o estos déficits, estos twin déficits, lo que ha hecho que la economía estadounidense se mantenga estancada y que no haya crecido pues a niveles deseados, ¿no? Y mucho menos alcanzado niveles de pleno empleo. Y yo coincido con esta perspectiva. Es importante ese despliegue de recursos por parte del gobierno financiado por el Banco Central, ¿no? Esa autonomía también tiene que limitarse y poner como principal objetivo crecimiento y pleno empleo, y además limitar las actividades de los mercados financieros por el tiempo que se requiera para poder superar esta pandemia, ¿no? Entonces, por ahí iría mi propuesta, mi investigación, y espero que en la siguiente tenga algunas más concretas, algunas propuestas más concretas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por respetar el tiempo y a su vez por ofrecernos este contexto económico de lo que ha pasado, los efectos que ha tenido el COVID en la economía estadounidense y las políticas de rescate que ha llevado el gobierno. Esto nos permite comparar, ¿no?, Estados Unidos, México con respecto a la ponencia anterior. Bien, ahora vamos a dar paso al doctor Roberto Soto, de quien me voy a permitir dar una breve semblanza también. El doctor Roberto es doctor en Economía, egresado del posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de Administración, Perdón, es que me quitó la pantalla. Vuelvo a repetir, realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo y de la Economía Fiscal, Financiera y Monetaria, así como del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación general es la economía financiera y las particulares son microfinanzas y análisis del sector financiero internacional. Adelante, por favor, doctor Roberto. Gracias, doctora Vania, y gracias a todos y a las organizadoras por la invitación. El día de hoy voy a hablar sobre pues, la crisis que estamos viviendo hoy y su recuperación, y la denominé entre la austeridad, deuda externa y el gasto eficiente y productivo, que va relacionado mucho con lo que el doctor Ernesto habló en su exposición, y obviamente está relacionado con lo que la doctora Maya expuso. El orden de la exposición es lo que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a entender básicamente qué es el endeudamiento o para qué es el endeudamiento, consolidar la dependencia. ¿Por qué hablo de que se consolida una dependencia financiera? Tiene que ver esto con la transferencia de recursos, entrada y salida, y la COVID-19, ¿qué experiencia nos está dejando para poder iniciar un nuevo ciclo en el crecimiento? Bueno, el crédito, ¿por qué y para quién? Bueno, ya habíamos visto, por eso me gustó. Qué bueno que fui el último. Siempre me quejo porque soy el último, pero qué bueno que fui el último, porque va relacionado mucho con lo que el doctor Ernesto nos comentó en su exposición.
El origen del crédito puede venir de una banca pública, y él en su exposición hablaba sobre el papel que deben de jugar la banca de desarrollo, que debería de jugar la banca de desarrollo, de ser una banca que es ahora de un segundo piso, debería transformarse en una banca de primer piso. También podemos obtener financiamiento vía banca privada nacional. El problema es que, y como me voy a concentrar en América Latina, encaja en general este comentario. El problema es que como la banca que están en los países es de origen extranjero, está prácticamente extranjerizada el sistema financiero en general en América Latina, pues la banca doméstica hace lo que la banca matriz dice. Entonces, si la banca matriz dice, tú invierte en instrumentos de alto riesgo, la banca doméstica va a invertir en instrumentos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el crédito no es tan redituable como la inversión en instrumentos de alto riesgo. Y en un último punto, pues, los acreedores externos, ¿no? Llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, principalmente. Y después, ¿para qué se destina el posible crédito que surge o de la banca pública, de la banca privada nacional o de los acreedores externos? O bien, o puede ser para la actividad productiva, o puede ser para hacer actividades especulativas, o puede ser para seguir pagando deuda. Entonces, me endeudo para pagar deuda, me endeudo para hacer actividades especulativas en instrumentos de alto riesgo. Por ejemplo, hay países como México que en algún tiempo sus empresas estatales, lo que son sus empresas estatales, invertían en instrumentos de alto riesgo, instrumentos derivados. Entonces uno decía, ¿cómo Pemex puede invertir en instrumentos derivados si son instrumentos de alto riesgo? O en su defecto en actividad productiva. Y aquí, bueno, me voy a adelantar un montón, pero ya hay unos nuevos tipos de inversiones, ¿no? Inversiones en bonos verdes, y lo que la literatura dice es de que si tú sacas al mercado bonos verdes, entonces esos recursos tendrías que están etiquetados propiamente para generar energía no contaminante, etcétera, para crear trenes eléctricos, cosas por el estilo. Entonces, la actividad productiva puede ir en diversos ámbitos. El problema es que tenemos una dependencia financiera del exterior. ¿Por qué? Porque en América Latina se optó por una política de modelo de ajuste del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Es una política muy ortodoxa que básicamente provocó dos cosas: desmantelamiento de la banca pública, tal como el doctor Ernesto nos ilustraba, y también se generaron fusiones y adquisiciones de la banca privada nacional. Es decir, prácticamente en las economías de América Latina no tenemos banca doméstica. Entonces dependemos del exterior, es decir, no tenemos soberanía. Podemos llegar a ese extremo, no tener soberanía interna, soberanía financiera, no tenemos. Entonces, ¿qué pasa con la banca pública? Pues que se supone que debería de ser el motor del financiamiento para que las economías subdesarrolladas dejen de serlo, pues básicamente se convierte en una banca de segundo piso, es decir, sirve solamente de intermediario para otorgamiento de crédito, porque el crédito directo lo va a otorgar una banca privada a tasas de interés muy, muy elevadas. Entonces, ¿por qué es esto? Porque pues, hay una penetración de la banca extranjera, y aquí hay 4 grandes ejemplos, ¿no? Que son los 4 grandes bancos que están a nivel América Latina: Bilbao, Vizcaya, Santander, bancos al menos sus matrices están en España, porque no necesariamente son españoles, Citigroup y HSBC. Y a su vez tenemos algunos fondos de inversión, por ejemplo, fondos de inversión como el poderoso fondo de inversión que es BlackRock, que si BlackRock fuera un país, sería la tercera economía más grande en el mundo después de Estados Unidos y China. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Aparte con la crisis del COVID. Bueno, dado que desde el 82 el Fondo Monetario condicionó sus créditos, los bancos privados serían los prestamistas de los países deudores,
y Estados Unidos, mediante la Reserva Federal, aumentó sus líneas de crédito a corto plazo. Eso ha generado y generó una burbuja de endeudamiento que ató a todas las economías en América Latina. ¿A partir de qué? Del famoso consenso de Washington, que se supone tiene tres elementos clave. Yo he destacado siempre a lo largo de los años, he destacado 3 elementos clave del famoso Washington Consensus, que son básicamente el Washington Consensus, las políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial exigen a las economías que se solucionen los desequilibrios en los componentes de la balanza de pago, cuenta corriente, cuenta de capital, acompañado a la vez de una reducción del gasto público. Entonces, esto es interesante con lo que comentaba la doctora Maya. Mientras economías como la de Estados Unidos se supone que inyectan capital público para poder salir de las crisis, aunque también hay que saber a quién les inyectan el capital. Si es a las micro y pequeñas empresas o es un capital tipo 2008, 2009 que se le inyectó a la banca transnacional, etcétera. Entonces, mientras ellos inyectan capital, nosotros nos vemos obligados a aplicar políticas de austeridad, tratar de reducir el gasto público a su mínima expresión o solamente para aspectos muy puntuales. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad del Fondo Monetario y el Banco Mundial de aplicar esas políticas de austeridad? Pues básicamente porque se requiere generar capacidad de pago internacional, es decir, poder cumplir con los compromisos que las economías en el mundo, del sudeste de Asia y del Pacífico, las economías de América Latina han contraído con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, principalmente los acreedores internacionales de élite. Hay que pagar los intereses de la deuda, entonces es fundamental generar esa capacidad de pago internacional. Entonces, los recursos que se supone que deberían de ir para cuestiones de salud, para cuestiones de educación, pues no hay esos recursos porque están ya comprometidos con los organismos financieros. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de estos últimos 40 y tantos años de este modelo? Pues se han aplicado medidas de renegociación. México en el 82, Argentina recientemente, Brasil, prácticamente todas las economías de América Latina. ¿Qué ha ocurrido? Pues renegociar. ¿Y eso qué ha traído? Pues a partir de la primera renegociación hay que volver a renegociar y renegociar, es decir, ampliar el vencimiento que tienen la deuda de las economías, pero seguimos pagando y parece, tal como decían algunas autoras, parece ser que la deuda externa es una historia sin fin. Entonces, es muy importante destacar este papel de la deuda externa, principalmente en las economías de América Latina. ¿Por qué? Porque es una burbuja que crece y crece y crece. Y este último dato que tenemos en América Latina como consecuencia de la crisis de la pandemia por la COVID-19, nos dice que desde el 2012 al 2020 prácticamente la profundidad de la deuda, es decir, el tamaño que tiene la deuda con respecto al Producto Interno Bruto se duplicó. O sea, si queremos analizar, dejando todas las demás variables constantes, si queremos analizar solamente la deuda externa, su profundidad o las consecuencias de la COVID-19, considerando solamente la deuda externa, su profundidad se duplicó con respecto al 2012. ¿Cuál es un impacto de la COVID-19? Es duplicar la profundidad de la deuda externa. Desde 2012 pasó del 24.7%, ahora tenemos una deuda de 48.9% con respecto al Producto Interno Bruto. Es decir, la COVID-19 tuvo un impacto terrible en el manejo en la deuda externa. Ya sabemos que como el PIB se contrajo, obviamente el numerador puede ser constante, pero si el denominador es más bajo, pues eso hace que el producto sea más amplio. Entonces,
es un punto a considerar la profundidad de la deuda. Y el servicio también. Obviamente con la COVID-19 hubo un parón de la economía a nivel mundial. Entonces, como se dice, que es una crisis bajo diseño, pues eso provocó que el servicio de la deuda con respecto a las exportaciones se duplicaran más del doble con respecto al año anterior, 2019. Entonces, está en una razón del 57%. Entonces, es alarmante estos valores. Ya sabemos lo mismo con respecto a la profundidad de la deuda. Seguramente en el 2021-2022 esa razón va a tender a disminuir, pero no creo que disminuya a los niveles de 2019 porque los impactos económicos, tal como ya se habían visto en las charlas anteriores del doctor Ernesto y de la doctora Maya, pues tal parece que la economía va a tardar en recuperarse. Bien. Y también esto es lo que nos comentaba el doctor Ernesto en cuanto a la formación bruta de capital fijo con respecto al Producto Interno Bruto, la profundidad de la formación bruta de capital fijo. Pues esa formación bruta de capital fijo tiene un comportamiento diferente al comportamiento de la deuda, de la profundidad de la deuda y del servicio de la deuda. Mientras estas suben, la profundidad sube, el servicio sube, la profundidad de la formación bruta de capital fijo, es decir, con respecto al Producto Interno Bruto, tiende a disminuir. Entonces, se deberían de aplicar medidas que permitan que esa profundidad de la formación bruta de capital fijo se incremente. ¿Cuáles son esas medidas? Inversión extranjera, es decir, cada una de las economías va a depender nuevamente del capital extranjero. Inversión pública, es decir, nos veríamos obligados a no cumplir con los lineamientos del consenso de Washington y eso tendría implicaciones. Viene una calificadora y nos dicen que tenemos un exceso de gasto, entonces tumban la economía. Son preguntas, no lo estoy afirmando, son preguntas que me hago a partir de observar esta caída en la formación bruta de capital fijo. El problema es el servicio de la deuda, como bien dice esta lámina, consumía gran parte, incluso todo el monto de las nuevas contrataciones. Son algunas afirmaciones que Correa nos decía en el 2000. No puede verse detrás del crecimiento de la deuda una importante fuente de recursos nuevos para nuestras economías. Por eso mi cuestionamiento, a partir de la crisis de la COVID, hubo una presión internacional para que las economías se endeudaran y muchas lo hicieron, otras no siguieron esa línea, pero tal parece que no fue lo más adecuado. Liechtenstein decía en el 90, la gravitación de la deuda externa y la administración de su cumplimiento en América Latina superan el estado financiero y de comercio exterior y comprometen asimismo ciertas coordenadas generales de empleo interno del excedente o de la acumulación de capital. Es decir, endeudarse es bueno, tal parece que por el servicio de la deuda no lo es tanto. En México se han pagado del 97 al 2009, se pagaron 27,000 millones de dólares de intereses de deuda externa. Es mucho los recursos que se han destinado para la deuda externa. ¿Cómo nos vamos a financiar? Endeudamiento productivo en moneda nacional. El problema tal también como por eso me gustó estar al final, porque el doctor Ernesto decía, pues deberíamos de replantearnos el papel que tiene la banca central en América, los bancos centrales en América Latina. Aunque hay países que están dolarizados, que no tienen soberanía propiamente monetaria, tendríamos que replantear el papel, no solamente de ser del Banco Central, no solamente de cumplir el objetivo de las tasas inflacionarias, de control inflacionario, sino que replantearse otros objetivos, como es el crecimiento económico, la generación de empleo, la capacidad de generar inversión. Entonces, requerimos de la banca pública, del Banco Central, pues tenemos un Banco Central, deberíamos de hacer uso de esos recursos.
renacimiento de la banca pública. La banca pública no puede ser en este momento ya no puede seguir continuando no puede ser de segundo piso, debe de replantearse su papel para que sea una banca propiamente de desarrollo, una banca de primer piso. Y la creación de nuevos bancos, pero bancos privados nacionales que tengan la idea no solamente de actividades especulativas, sino que tengan como objetivo también otorgar crédito, pero a tasas de interés accesibles para la micro y mediana empresa. Y obviamente esta última parte, el gasto público es fundamental. La región en general y los países en particular no pueden salir de sus crisis, y más con esta crisis de la COVID-19, no pueden salir si no hay un aumento del gasto público, tal como decía la doctora Maya. En los Estados Unidos hay una inyección muy importante de capital, aunque hay que cuestionarnos hacia dónde va esa inyección de capital. Entonces, ¿cómo vamos a financiar ese gasto público? Mediante una política fiscal expansiva, echando a andar la maquinita solamente, aumentando los impuestos o simplemente cobrando impuestos. Este último punto es muy importante, porque ¿en quién va a recaer ese aumento de la capacidad productiva de las economías? ¿En la banca, en el gobierno o en los ciudadanos? Entonces, lo que estamos diciendo es que el modelo es claro. Se debe asegurar el pago a los acreedores, ya sea recortando gasto público o asegurando reservas. El problema es serio cuando enfrentamos un endeudamiento donde las divisas que permiten hacerle frente provienen de exportaciones de los commodities. Es decir, en América Latina, muchas economías como la mexicana, como la peruana, como la chilena, como la argentina, como la ecuatoriana, como la venezolana, etcétera, dependen de uno o dos commodities. De que si el precio de los commodities es alto, en Chile tienen recaudación fiscal muy importante como consecuencia a pesar de la COVID-19. Pero ¿qué hubiera pasado si el precio del cobre cae? Pues se decae más la economía chilena. ¿Qué pasa si el precio del petróleo se queda en 10, 15, 20 dólares a nivel internacional? Pues la economía mexicana tendría muchos problemas en este momento. Entonces, vean, no podemos depender de la actividad especulativa. ¿Por qué? Porque el precio de los commodities, la evidencia empírica nos ha dicho que el precio de los commodities se está determinando en los mercados especulativos, propiamente en algo que se llama mercados de derivados, propiamente en algo que se llama mercado de futuros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo se crece a largo plazo en forma sostenida como las economías asiáticas? ¿Por qué las economías como la China no decreció con la COVID-19? ¿Por qué la economía como Vietnam no decreció como las economías en América Latina? Básicamente por este siguiente punto que está en las conclusiones, porque tenemos una élite capitalista que obtiene el doble con la mitad de esfuerzo. Necesitamos realmente tener empresarios en la región de América Latina que inviertan sus recursos y no solamente sean negociadores. Entonces, el desarrollo humano, el desarrollo de las economías de América Latina va a depender únicamente de los precios de la commodity, va a depender de la inversión extranjera directa, va a depender de los flujos que vengan del endeudamiento externo, o podemos endeudarnos en nuestras propias monedas, podemos aumentar el gasto público sin importar o a partir de un déficit que sea manejable, podemos hacer uso de los recursos que provengan de la banca central, vamos a inyectar capital fresco para la banca de desarrollo. COVID-19 comprobó que combatiendo, esto es muy importante, de lo que yo he observado, según los informes de la CEPAL, que la COVID-19 mostró una cosa muy importante, que se puede recaudar impuestos sin necesidad de aumentar esos impuestos. ¿Cómo se puede recaudar impuestos sin necesidad de aumentar impuestos? Pues países como México, países como El Salvador, lo único que hicieron fue, no es algo tan simple, lo que hicieron fue combatir la evasión y la elusión fiscal. Eso ayudó a captar más recursos, tal vez no son los suficientes, pero sí ayudó a captar más recursos. Entonces podemos también, la política fiscal tiene que ir por diversas vías. Una de esas vías es esta, la evasión y la elusión fiscal. Recientemente se aprobó
a nivel internacional el cobro de un impuesto a las actividades especulativas. ¿Es pertinente ese impuesto para las economías como México? Es posible, siempre y cuando todos lo hagan, porque si solamente cobramos impuestos en México, los especuladores se van a ir a Bahamas. Entonces, hay formas de captar más recursos sin necesidad de que recaiga en el ciudadano. Entonces, debemos de mover a no lo quiero decir así porque luego me pueden catalogar, pero a este oso perezoso, tenemos que mover a este otro oso perezoso para que esta economía no recaiga solamente en los ciudadanos. Entonces, dicho lo anterior, es preferible esta postura de cobrar evasión y ilusión, evitar la evasión y la ilusión fiscal, que depender de la postura de que si los precios de las commodities están o no a la alza, porque esto va a depender de las actividades especulativas que no están en tu control, que no están en control de los gobiernos, dependen de los grandes especuladores a nivel internacional. Y si no me equivoco, es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto, por ofrecernos este análisis del papel del crédito, ¿no?, en la economía y también las consecuencias de la deuda, sobre todo en países de América Latina. Bien, pues ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Ya tenemos aquí 2 preguntas en el chat. Me voy a permitir leerlas y posteriormente, si alguno quisiera hacer alguna pregunta de viva voz, adelante también. La primera pregunta es de José de Jesús Bermúdez Pérez para el doctor Ernesto Bravo. Él pregunta lo siguiente: respecto a la postura fiscal, ¿cómo plantear una reforma fiscal al decil más alto sin que se traduzca en precios más altos para los consumidores? La segunda pregunta es de Michelle Estrada. Dice, pregunta para el doctor Roberto Soto de Josué Gibran, perdón, más bien Michelle Estrada me manda la pregunta, creo que es de YouTube, ¿no? De Josué Gibran Osorio Aguirre. ¿A qué se refiere con el término commodity y a su exportación? Son esas 2 preguntas. No sé si alguno de los que estamos aquí presentes quisiera hacer alguna otra pregunta o comentario, o los mismos ponentes. Sí, yo tengo una pregunta para el doctor Roberto Soto. ¿Por qué no plantearse? Yo iba a decir que tengo una pregunta para ti, imagínate. Bueno, primero las damas. Bueno, la doctora Claudia, el doctor Roberto y la doctora Mónica. Adelante. Muy bien. ¿Por qué en vez de ser toda una persecución para evitar la evasión fiscal, algo que yo no escuché en ninguna de las 2 presentaciones que hicieron en esta mesa, fue replantearse la austeridad? O sea, ¿qué necesidad hay de mantener planes de austeridad completos cuando todo el mundo está gastando y gastando y gastando en estos momentos que se requieren de pandemia? En estos momentos de pandemia, cuando se requiere gastar, México va en sentido contrario de austeridad. Un principio de las finanzas funcionales es que el gobierno, antes de taxar, tiene que gastar. Entonces, si no gasta, por mucho que haya el interés por evitar la evasión fiscal, sin un gasto, tarde o temprano, se merma la capacidad de taxación o la capacidad de fiscalización de este país. Entonces, creo que por ahí deberíamos empezar a replantear, pues, cómo salir de la crisis, ¿no? A través del gasto. ¿Y cómo financiar ese gasto? Porque lo tengo que financiar forzosamente con impuestos, cuando las otras naciones nos están dando la lección de que se mandaron al carajo el planteamiento de la independencia del Banco Central. O sea, están poniendo sus balances el gasto, están financiando el gasto a toda costa, no nada más con tasas de intereses bajos, sino también con miras a no recobrar esa deuda, o sea, a ponerle sus balances y no necesariamente cargarla al erario, ¿sí? O sea, hay una destrucción de deuda. Y es un principio de functional finance, finanzas funcionales. Entonces, una pregunta para los 2. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Roberto. Era broma. No, más bien tengo las respuestas.
pero... Ok, escuchamos a la doctora Mónica y después pasamos a las respuestas, ¿de acuerdo? Adelante, doctora. Gracias, muchas gracias por las ponencias y también un poco en línea con lo que Claudia ponía sobre la mesa de discusión. Yo quisiera también preguntar a los dos que hablaron de América Latina y México en especial, en esa discusión de la necesidad de expansión del gasto fiscal para realmente poder hacer frente a la magnitud de la crisis sanitaria con reflejos en la economía tan graves que estamos viendo. Mi pregunta va en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el margen de maniobra de acción de ese gasto fiscal y del endeudamiento? Incluso si pensamos en endeudamiento de deuda interna denominado en moneda nacional, ¿cuál es el margen de maniobra de expansión de ambos? Si estamos hablando de, ok, sí, son monedas emitidas de forma soberana por los bancos centrales de nuestros países, pero son monedas que están abajito en la jerarquía de las monedas que son usadas en el sistema monetario internacional, ¿no? Entonces, ¿qué condicionante ese hecho de estar en la base de la pirámide monetaria tiene en las estrategias anticíclicas que están siendo puestas en marcha, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora Mónica. ¿Alguien más quisiera hacer otra pregunta o pasamos ya mejor a las respuestas? Y si posteriormente se generan otras, hacemos otra ronda, ¿de acuerdo? Entonces, por orden de participación, adelante, doctor Ernesto, por favor. Gracias, Claudia. Mira, dos cosas. Con relación a la pregunta, agradezco las preguntas que nos han vertido los participantes y los colegas. La primera sobre cómo, si vamos a taxar a ese décimo decil, o si lo vamos a aperturar a fin de exigir que aquellas personas con muchos más altos ingresos, fíjense, por ejemplo, ese décimo decil, los universitarios estamos prácticamente en ese décimo decil, ¿no? A partir de 40,000 pesos prácticamente ya estás taxando un poco más el 35%. ¿Qué tiene que ver, digamos, este nivel de ingreso con el nivel de ingreso de Carlos Slim? A eso me refiero, ¿no? A aperturar ese décimo decil a fin de que estos más o mucho mayores niveles de ingreso tengan o estén sometidos a un pago de impuestos mayor. Ahora, ¿cómo evitar que eso se traduzca en un incremento de precios? Bueno, esto tiene que ver mucho con, pues eso, una regulación tanto de precios como de las condiciones de competencia. Necesitamos que la Comisión Federal de Competencia Económica efectivamente tenga facultades de regulación, ¿sí? En donde, bueno, un incremento de precios por una medida fiscal de este tipo, pues esté, digamos, no es, presenten los elementos para que sea aprobado, pero no bajo esta justificación. ¿Me explico? O sea, el que paguen fiscalmente, esto ya lo dijo Warren Buffett en el 2011, en momentos de crisis es necesario que las personas de alto ingreso contribuyan más y obviamente sin que esto se le pase por el lado del consumo o por el lado de la demanda al consumidor. Entonces ahí tendríamos que utilizar la parte, digamos, de la regulación de precios y de competencia para evitar ese rebote. Sí se puede hacer, definitivamente se puede y se debe de hacer. Esto como un primer esfuerzo, ¿sí? Antes de establecer nuevos impuestos. Ahora, bien, con respecto a la pregunta que hacían de tanto Claudia como Moni, ¿verdad? De ¿por qué no gastar? O sea, ¿por qué estamos gastando poco? En ese sentido, sí es cierto. México, incluso a nivel latinoamericano, es de los países que menos está gastando en el contexto de la crisis, porque sigue todavía, yo decía en mi presentación, que esta administración en realidad es una administración de transición donde aún no se rompe con el anterior paradigma, todavía se sigue pensando en finanzas sanas, ¿sí? Y me da la impresión que eso es lo que ha guiado mucho el quehacer de la política gubernamental en el contexto de la crisis. Debemos y tenemos que gastar más,
Por supuesto que debemos de gastar más. Con relación a lo que han gastado otros países, estamos quedando muy cortos, y por supuesto que esto va a ser un limitante para catapultar a la economía a niveles de crecimiento mayores. ¿Qué márgenes de maniobra tenemos para hacer esto? Tanto en la parte fiscal como en la parte monetaria tenemos bastante margen de maniobra. Yo les comentaba que las calificadoras internacionales y organismos financieros como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional consideran a una economía, ¿sí? Como digna de atención en términos de su endeudamiento, cuando este sobrepasa el 77 puntos porcentuales del PIB. En ese sentido, estamos hablando de que tenemos hasta 25 puntos porcentuales de margen de maniobra para endeudarnos, ¿sí? Sin todavía estar necesariamente con los focos o la lupa de calificadoras y organismos internacionales. También entender, porque se ha hecho una especie de norma, que para países emergentes como México, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, piden que el endeudamiento no sea de más del 50% del PIB. Este limitante, que también está guiando finalmente el quehacer de la política económica para ubicar la deuda en esos niveles, tendríamos que exigir que no se nos aplique, que ese umbral del 50% del PIB no se nos aplique, porque no se está siendo consecuente ni siquiera con los niveles de endeudamiento de la OCDE, que en promedio son del 100%. Y no se diga, como vimos en esa diapositiva, países como Estados Unidos, que andan por ahí del 130%, o Italia, que anda por ahí del 160%, y los organismos no los penalizan, y tampoco necesariamente las calificadoras. Entonces, en la parte fiscal, por la vía del gasto financiado a través de deuda, tenemos margen de maniobra importante, pero también en la parte de la política monetaria. Comentaba en otros foros que esos 800,000 millones de pesos que inyectó en el 2020 el Banco de México, pues fue una inyección que en realidad se quedó en la parte de los bancos. No fue una inyección que llegó necesariamente a pues las personas de a pie. Incluso la banca de desarrollo captó una parte muy mínima de esa expansión monetaria, ¿no? En realidad fue expansión para fortalecimiento del sector bancario, que sabemos es un sector oligopolizado, altamente, digamos, exigente en términos, digamos, de cobros de tasas de interés, etcétera. Y en la parte monetaria pudiésemos perfectamente, yo también lo digo en este espacio y en otros lo he asumido, que podemos utilizar a la banca de desarrollo como una fuerte palanca si la pasamos a banca de primer piso, ¿sí? Como este Banco del Bienestar, que ya está con una calificación de primer nivel a nivel internacional. Podemos bajar a toda la banca de desarrollo y utilizar de entrada, por ejemplo, esos 12,200 millones de dólares para quienes dicen que no, o que no quieren finalmente que se pague deuda con ellos. Bueno, si es un recurso para fortalecer la liquidez, pues que se vaya al fortalecimiento de la liquidez de la banca de desarrollo, y la podemos todavía apuntalar más, como lo que hacen en Brasil, ahorita aquí aprovechando que está Mónica, ¿no? En donde al menos una tercera parte de las reservas internacionales son utilizadas por la banca de desarrollo para el financiamiento de procesos productivos, ¿sí? Entonces, sí me parece que este gobierno tiene que apartarse finalmente de esta visión de finanzas sanas, ¿verdad? Y darle pie a lo que estamos sosteniendo de finanzas funcionales, con una presencia más proactiva tanto de la política fiscal por la vía del gasto y hasta del endeudamiento, y también de la parte monetaria. Y tenemos margen de maniobra precisamente porque no nos endeudamos el año pasado de manera, digamos, abrupta o sumamente adelantada. Ahora sí, bajo una visión de mediano y de largo plazo, podemos replantear esos instrumentos de intervención a fin de que esta recuperación no sea momentánea y verdaderamente nos podamos proyectar a niveles de crecimiento que ni siquiera tienen por qué ser del 4%. Este país creció durante 50 años al 6.5% del PIB y no hay justificación alguna para que no podamos volverlo a hacer.
Sería, digamos, mi opinión, Mónica y Claudia, ¿no? Muchísimas gracias. Pasamos a las respuestas de la doctora Claudia y el doctor Roberto. Lamento comentarles, estamos un poco en tiempo, unos 2 minutos, 3 minutos máximo por cada uno, por favor. Gracias. Doctora Claudia, tu micrófono, por favor. Comentando rápidamente la pregunta de Mónica, ¿cuál es el tope o el límite del gasto fiscal y endeudamiento desde la teoría de Modern Money Theory? Desde esa perspectiva te puedo decir que no hay límite y que el límite sería el alcanzar el pleno empleo. Una vez alcanzando el pleno empleo, entonces puedes reducir tu gasto, pero tu gasto debe estar en función de la creación de alcanzar ese pleno empleo. Por eso los programas de empleo son tan importantes dentro de la teoría del Modern Money Theory. Para economías como Estados Unidos, aclaro. Ya, gracias. Gracias, adelante, doctor Roberto. Para economías como Estados Unidos, pero también puedes, empezar a inyectar liquidez en economías como la nuestra, crear un mercado interno, porque no tenemos mercado interno, nuestra economía, nuestra política industrial está dirigida hacia el exterior, entonces tenemos que fomentar la creación de un mercado interno, el cual debe ser financiado o por la banca pública, como bien lo dice el doctor Ernesto, inyectarle liquidez a la banca pública, tiene que renacer esa banca pública. Ahorita la participación de la banca pública en el financiamiento con respecto al PIB es del 5%, cuando en la década de los 50, 60, 70 era del 30%. Entonces, entendamos por qué es importante hablar de la banca pública. Y para recuperar soberanía financiera, estoy respondiendo todas las preguntas, para recuperar soberanía financiera, primero con banca pública y segundo con bancos nacionales. Tenemos que hacer que los bancos nacionales en México, que no hay, surjan. Debemos de tener banca nacional. Lo que tenemos es banca extranjera principalmente. Hay que hacer, no sé la forma, pero tenemos que tener banca nacional, porque no existe, salvo Banorte y como, perdón, yo sé que son todos muy serios, los demás son bancos pinchorrientos. Banca Azteca, Banca Coppel, no, esos no. Tiene que ser una banca que realmente canalice los recursos de las unidades superavitarias a las unidades deficitarias. Entonces, ese por un lado. Y por último, y esto, al tener un mercado interno, va a evitar que dependamos de la exportación de las materias primas. A eso me refiero con la exportación de las commodities. Depender solamente de la exportación de petróleo, pues cuando cae el precio del petróleo no es muy bueno para economías como la nuestra, para economías como la chilena, con el cobre, etcétera, etcétera. Entonces, creo que fue todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Hay otras 2 preguntas, creo que ya un poco el doctor Roberto respondió la siguiente, que era qué necesitan hacer los países de América Latina y en particular México para recuperar su soberanía financiera. Y creo que el otro es un comentario, los cheques de los tesoros de la Federación no rebotan. Si no hay fondos, Banco de México permite sobregirar la cuenta, incrementa deuda interna como resultado. Bien, pues creo que, no sé, finalizamos hasta aquí, porque creo que estamos un poco en tiempo. Y pues los invitamos a la siguiente mesa que estará en punto de las 12 del día. Muchísimas gracias a todas y a todos los ponentes y a los participantes y también a los que están escuchándonos en YouTube. Nada más gracias aclarar. a ustedes. Gracias. Saludos, Ernesto. Gracias. No me corten, es la mesa magistral, es nuestra primera mesa magistral que vamos a tener en punto de las 12 horas y la conferencista es Teresa Aguirre, con cambios y desafíos para la banca central en la pandemia. También va a estar muy interesante, por favor, no se la pierdan, los esperamos. Gracias. Gracias. Saludos.